Sal de aquí. Es inútil. Lleva esa cara miserable a otra parte. Derek Morrison lanzó una maleta al porche en medio de una noche lluviosa en Chicago. No explicó, no discutió. Ni siquiera se molestó en mirar a los ojos de la mujer que había sacrificado 5 años de su juventud por él. Simplemente se quedó allí, con las manos en los bolsillos, mirándola como se mira algo pasado de fecha. Scarlett Hayes quiso preguntar por qué. Quiso suplicar por una sola razón, pero ni siquiera tuvo la oportunidad de abrir la boca. Desde el interior de la casa salió una figura familiar. Brooke Collins, la mejor amiga de Derek, estaba envuelta en una bata de seda que Scarlett había comprado con 3 meses de salarios ahorrados con esfuerzo. Brooke se apoyó en el hombro de Derek, sonriendo con la facilidad satisfecha de un gato que finalmente se ha tragado al ratón. «Ni se te ocurra llorar», murmuró Brooke, su dulzura tan nauseabunda que el aire se sentía denso. «¿Quién te crees que eres? Una huérfana sin padre ni madre, y hasta tu abuela está muerta. ¿De qué te vas a aferrar, eh?» Derek le dio la espalda y entró. La puerta se cerró de golpe en la cara de Scarlett. Se quedó allí bajo la lluvia torrencial, aferrando su maleta maltrecha. Sin hogar, sin dinero, sin nadie esperándola. Lo único que le quedaba era una vieja tarjeta bancaria, polvorienta y desgastada. La que su abuela, Margaret, le había metido en un sobre antes de morir, junto con una sola frase escrita con mano firme. «Usa esto solo cuando realmente lo necesites». Durante 6 meses, Scarlett nunca la había abierto. Pensó que era solo un recuerdo. Pensó que su abuela había sido pobre toda su vida y que no podía haber nada que dejar atrás. Pero esa noche, con el mundo entero dándole la espalda, decidió intentarlo una vez. Solo una vez. Solo para ver si la vida le había dejado algo. A la mañana siguiente, Scarlett entró en el Ridgeway Bank con los ojos hundidos y sin dormir y la ropa arrugada por una noche que la había destrozado. Puso la tarjeta sobre el mostrador, su voz ronca y quebrada. «Quiero consultar el saldo», dijo Scarlett, su voz ronca. El cajero deslizó la tarjeta. La pantalla no mostraba saldo. En su lugar apareció un mensaje frío y críptico. «Restricción de nivel 7. Cuenta de estado alfa detectada. Retener portador. Alerta inmediata al CEO y a seguridad privada». La cara del gerente se puso pálida, no de respeto, sino de miedo. Susurró al teléfono antes de volverse hacia Scarlett con una sonrisa forzada y temblorosa. «Señora, nuestro CEO necesita verificar esta tarjeta única personalmente. Por favor, sígame». Scarlett se quedó rígida, sin entender lo que estaba pasando, pero no sabía que en otro lugar de la ciudad, un teléfono acababa de vibrar en la mano de un hombre. Nathan Blackwell, el jefe de la mafia más poderoso de Chicago, miró la pantalla y el gris helado de sus ojos se iluminó de repente. El mensaje contenía solo una línea. «La tarjeta Hayes ha sido activada». Se levantó en medio de una reunión con los jefes más notorios de la ciudad. Su voz, baja como un trueno. «Posponed todo. Tengo algo que hacer». «Señor, ¿qué es?», preguntó Vincent, su mano derecha. Nathan se puso la chaqueta del traje y se dirigió al ascensor, con la boca curvada en la primera sonrisa que mostraba en 20 años. «Por fin, me necesita». En un solo latido, la mujer que había sido desechada como basura se convirtió en la persona a la que un banco entero tenía que levantarse y recibir. Y el hombre más poderoso de Chicago ya estaba de camino para cumplir una promesa a la única mujer que le había salvado la vida 20 años antes. La historia apenas comenzaba. Antes de entrar en la historia, permítanme un segundo. Si historias como esta os tocan el corazón, por favor, dadle al botón de suscribir y activad las notificaciones para no perderos los próximos videos. Un me gusta y un compartir vuestro es la motivación que me impulsa a traeros historias más significativas. Scarlett subió al ascensor con las piernas temblorosas. El gerente se quedó a su lado en silencio, sin atreverse a mirarla a los ojos, como si fuera alguien importante, alguien a quien no tenía el rango de enfrentar. El ascensor pasó por cada piso, y con cada suave ding, su corazón se apretaba un poco más. No entendía lo que estaba pasando.
Ella era solo una mujer a la que su marido acababa de echar. Una huérfana sin nada más que la vieja tarjeta bancaria de su abuela. Y sin embargo, todo este banco la trataba como si tuviera el secreto del mundo. Las puertas del ascensor se abrieron en el último piso. El pasillo era vasto, pavimentado con mármol brillante, con obras de arte enmarcadas a ambos lados. Piezas que Scarlett estaba segura valían cientos de miles de dólares. Se sentía fuera de lugar, como una mota de polvo que había flotado por accidente en un palacio. El gerente la condujo a una pesada puerta de roble, llamó 2 veces suavemente, luego retrocedió. La puerta se abrió. Un hombre de unos 50 años se levantó de detrás de un enorme escritorio. Llevaba un traje gris, su pelo plateado peinado pulcramente, y la sonrisa en sus labios parecía amigable a primera vista, pero no llegaba a sus ojos. Esos ojos eran agudos, fríos, calculadores, como si estuviera sopesando cada pequeña reacción en la cara de Scarlett. «Señorita Hayes», dijo, su voz baja y suave, «soy Jonathan Pierce, el director ejecutivo del Ridgeway Bank. Por favor, tome asiento». Scarlett se sentó en la silla de cuero frente a él, con la espalda rígida, las manos apretadas para ocultar el temblor. Tragó saliva e intentó mantener la voz firme. «No entiendo qué está pasando. Solo quería consultar el saldo de la tarjeta de mi abuela». Jonathan se sentó, apoyando la barbilla en la mano mientras la estudiaba con una especie de interés divertido, como admirando una valiosa antigüedad recién desenterrada. «Señorita Hayes, seré directo porque creo que merece saber la verdad». Hizo una pausa, dejando que el silencio se asentara pesado en la habitación. «Señorita Hayes», dijo Jonathan, entrecerrando los ojos. Su abuela fue cofundadora, pero su participación del 25% ha estado en un limbo legal durante 2 décadas, tras una transferencia que procesamos en aquel entonces. Necesitamos verificar si su tarjeta es la clave principal requerida para finalizar el cierre permanente de esa cuenta. La habitación pareció girar. Margaret, la mujer que había criado a Scarlett en una pequeña casa en las afueras, la mujer que recortaba cupones para ahorrar hasta el último céntimo, que llevaba los mismos viejos jerseys con los hombros deshilachados durante 20 años, que le decía a Scarlett que el dinero importaba menos que la dignidad. ¿Esa mujer era dueña de una 1/4 parte del banco más grande de Chicago? «Eso es imposible», susurró Scarlett, con la voz entrecortada. «Mi abuela era pobre», luchó. «Se han equivocado de persona». Jonathan sonrió, pero había algo en ello que hizo que la piel de Scarlett se erizara. «Entiendo que está en shock, pero los registros no mienten, señorita Hayes. Margaret dejó la junta directiva hace 20 años por razones personales, pero sus acciones permanecieron intactas, y según su testamento, todo pertenece a la única heredera legal». Se inclinó hacia adelante. «Esa es usted». Scarlett no podía respirar. Se sentía como si alguien le hubiera arrojado un océano entero encima y le hubiera dicho que nadara. Hace 20 años, ella tenía 7 años. Su abuela se había alejado de todo esto cuando Scarlett aún era una niña. ¿Por qué? ¿Para qué? «Le concederé acceso temporal a una parte de la cuenta de Margaret», continuó Jonathan, su voz aún suave como la seda, «para que pueda estabilizar su vida mientras verificamos los procedimientos legales. Este proceso puede llevar unas semanas». Deslizó una carpeta sobre el escritorio. Scarlett miró las cifras impresas en el papel y casi se ahoga. La cantidad en la cuenta temporal sola era suficiente para que viviera cómodamente el resto de su vida. «¿Por qué me está ayudando?», preguntó Scarlett, su voz áspera. Jonathan se recostó, entrelazando los dedos. «Porque es responsabilidad del banco, señorita Hayes. Margaret es parte de la historia de Ridgeway. Y usted es su familia». Las palabras sonaban bien, pero algo en los ojos de Jonathan impidió que Scarlett confiara completamente en él. Eran los ojos de un hombre que se guardaba sus cartas, un jugador de póker que ya conocía la mano del otro, pero que aún fingía inocencia. No sabía lo que ocultaba, pero el instinto de supervivencia que había agudizado durante 5 años viviendo con Derek le gritaba en la cabeza que tuviera cuidado. «Gracias»,
dijo Scarlett, forzando la voz a mantenerse calmada. Necesito tiempo para procesar todo esto. Jonathan asintió. La sonrisa nunca abandonó su boca. Por supuesto. Si necesita algo, contácteme. Scarlett se levantó y salió de la oficina con 1000 preguntas revoloteando en su mente. ¿Qué había estado ocultando su abuela durante 20 años? ¿Por qué había elegido vivir en la pobreza cuando tenía una fortuna entera? ¿Y por qué la mirada de Jonathan Pierce hizo que Scarlett sintiera como si hubiera entrado en una trampa que la había estado esperando durante mucho tiempo? Scarlett salió por las puertas principales del Ridgeway Bank, su mente aún girando por todo lo que le acababan de decir. La luz del sol de Chicago le dio directamente en los ojos, dura y cegadora, como si el mundo mismo estuviera decidido a recordarle que la realidad seguía ahí, sin importar cuánto doliera. Levantó una mano para protegerse la vista, tratando de averiguar a dónde debía ir ahora, cuando una voz familiar resonó detrás de ella y la congeló en el sitio. Scarlett, cariño, espera. Se giró. Derek Morrison se apresuraba hacia ella, su pelo perfectamente engominado, vistiendo el caro traje que ella solía planchar cada mañana. Y en su boca estaba la sonrisa que una vez fue lo suficientemente ingenua como para creer que solo le pertenecía a ella. Ahora esa sonrisa la enfermaba. ¿A dónde fuiste? Te he estado buscando por todas partes. Derek se detuvo frente a ella, respirando con dificultad, sus ojos brillando con algo que Scarlett reconoció de inmediato. Era la codicia, no el amor. Oí que viniste al Ridgeway Bank. ¿Qué está pasando? ¿Por qué te invitaron arriba a ver al director ejecutivo? Scarlett lo miró y sintió como si estuviera mirando a un completo desconocido. Menos de 24 horas antes, este hombre la había arrojado a la calle en medio de una tormenta, la había llamado inútil. Dejó que su amante llevara la ropa de Scarlett y se riera en su cara. Ahora estaba allí, llamándola cariño como si nada hubiera pasado. Los rumores viajan rápido, dijo Scarlett, tan calmada que hasta ella misma se sorprendió de su propia voz. ¿Qué haces aquí, Derek? Derek se acercó, extendiendo la mano. Vengo a disculparme, cariño. Sé que me equivoqué anoche. Estaba demasiado enfadado. No lo pensé bien. Dame una oportunidad de arreglarlo. Podemos empezar de nuevo. Scarlett retiró la mano y dio un paso atrás. ¿Empezar de nuevo? Soltó una risa fina y amarga. Me echaste como a una bolsa de basura. Dejaste que Brooke usara mi ropa y se quedara allí, humillándome. Dijiste que ya no te era útil y ahora, solo porque oíste algunos rumores en el banco, quieres empezar de nuevo. La cara de Derek se contrajo por un instante, pero se recuperó rápidamente, forzando esa expresión suplicante de nuevo. Malinterpretaste, te quiero de verdad. Todo esto es solo un malentendido. No hay nada que malinterpretar, dijo Scarlett, su voz fría como el hielo. Lo entiendo perfectamente, y mi respuesta es no. En el instante en que la palabra no salió de sus labios, la máscara en la cara de Derek se hizo añicos por completo. Sus ojos se oscurecieron, su mandíbula se tensó, y la dulzura en su voz se convirtió en un gruñido bajo y amenazador. ¿Quién demonios te crees que eres? Derek se acercó, sus palabras siseando entre sus dientes. ¿Crees que porque tienes un poco de dinero de esa vieja, puedes mirarme por encima del hombro? No tienes ni idea de lo fácil que puedo convertir tu vida en un infierno. Scarlett no retrocedió. Lo miró a los ojos, y por primera vez en 5 años no sintió miedo. Solo sintió agotamiento, asco y lástima por la mujer que había sido. La mujer que había amado a un hombre como ese. Justo entonces, un coche de lujo se detuvo en la acera. La puerta se abrió y Brooke Collins salió con un vestido del color de la sangre fresca, su lápiz labial a juego, su boca curvada en una sonrisa maliciosa. «Oh, mira quién es», dijo Brooke en voz alta, asegurándose de que la gente que pasaba pudiera oír. La patética huérfana intentando hacerse pasar por princesa. ¿Crees que entrar en un banco una vez te hace importante? No te hagas ilusiones, sigues siendo basura. Derek te tiró a la calle.
Algunos peatones se detuvieron, curiosos, observando. Scarlett sintió sus ojos sobre ella, sintió la humillación que Brooke intentaba fabricar para ella. Antes, Scarlett habría bajado la cabeza, se habría tragado las lágrimas, habría huido para escapar de la vergüenza. Pero hoy algo dentro de ella había cambiado. Pensó en Margaret, pensó en la mujer que era dueña silenciosa de una cuarta parte de este imperio y que aún vivía sencillamente, que le había enseñado que la dignidad importaba más que el dinero. Su abuela había guardado algo durante 20 años, y Scarlett aún no sabía qué era. Pero sabía una cosa con certeza. Margaret nunca habría querido que se inclinara ante gente como Derek y Brooke. Scarlett levantó la barbilla, miró a Brooke directamente a los ojos, luego se volvió hacia Derek. No mereces una explicación de mi parte. Su voz no era alta, pero era lo suficientemente firme como para que todos a su alrededor la oyeran. Y no necesito tu permiso para seguir adelante. Se dio la vuelta y se alejó sin mirar atrás. Detrás de ella, Brooke gritó algo venenoso. Derek gruñó otra amenaza. Pero Scarlett ya no los oía. Lo único que oía era el sonido de sus propios pasos en la acera de Chicago, regulares e inquebrantables, como el latido de un corazón que finalmente había aprendido a no tener miedo. Scarlett caminó durante horas por las calles de Chicago sin un destino claro. Sus pasos la llevaron más allá de rascacielos de cristal que brillaban con luz, más allá de restaurantes de lujo donde el olor a comida le retorcía el estómago vacío, más allá de parejas que caminaban de la mano y reían como si la vida nunca le hubiera dado a nadie una razón para preocuparse. Se sentía como un fantasma invisible moviéndose por una ciudad brillante, invisible y desatendida. Cuando el cielo comenzó a volverse de ese púrpura profundo del atardecer, de repente recordó que necesitaba un lugar donde dormir esa noche. Se detuvo frente a un cajero automático y sacó la tarjeta que Jonathan Pierce le había activado para acceso temporal. Solo necesitaba retirar un poco de efectivo para alquilar una habitación de motel barata y comprar algo de comer. Eso era todo. Deslizó la tarjeta en la máquina, introdujo el PIN que le habían dado y esperó. La pantalla parpadeó por un momento, luego mostró un mensaje frío. Transacción denegada. Cuenta temporal congelada. Scarlett lo intentó de nuevo. Mismo resultado. Lo intentó una tercera vez, una cuarta vez, hasta que la pantalla le informó que la tarjeta había sido bloqueada debido a demasiados intentos incorrectos. Se quedó allí mirando la pantalla del cajero automático, sintiendo como si alguien le hubiera dado un puñetazo directo en el estómago. Acceso temporal. Jonathan Pierce le había dicho que era para que pudiera estabilizar su vida. Menos de 12 horas después, se había congelado. ¿Fue una coincidencia o alguien la estaba manipulando deliberadamente? Cayó la noche rápidamente y con ella el frío cortante de Chicago. Scarlett vagó por calles cada vez más vacías. Sus piernas le dolían, su estómago vacío, su mente llena de preguntas sin respuesta. No tenía dinero para una habitación. No tenía a nadie a quien llamar. No le quedaba nada más que una maleta rota y la ropa que llevaba puesta desde hacía 2 días seguidos. Alrededor de las 10 de la noche, Scarlett encontró un pequeño parque escondido detrás de los altos edificios. Se sentó en un banco de piedra helada, se recogió las piernas y se abrazó a ellas, tratando de retener el calor que su cuerpo aún tenía. El viento llegaba en oleadas, arrastrando aire frío del lago Michigan y atravesando la fina tela de su ropa. Scarlett comenzó a temblar, y con ese temblor, las lágrimas comenzaron a caer. Lloró sin sonido, las lágrimas resbalando por sus mejillas y goteando sobre sus rodillas. Lloró de hambre, de frío, de agotamiento. Lloró por un matrimonio de 5 años que se había derrumbado en una sola noche lluviosa. Lloró porque los insultos de Brooke aún resonaban en sus oídos. Y más que nada, lloró porque extrañaba tanto a Margaret que le dolía respirar. «Abuela, ¿qué se supone que debo hacer ahora?», susurró Scarlett en la oscuridad, con la voz ahogada. «¿Qué me ocultaste? ¿Por qué nunca me lo dijiste?». Recordó las noches de invierno cuando era pequeña, cuando Margaret la abrazaba y le contaba cuentos de hadas sobre princesas fuertes que no necesitaban un príncipe que las rescatara.
Recordó a Margaret diciendo siempre, «Eres más fuerte de lo que crees, Scarlett. Nunca dejes que nadie te diga lo contrario». Recordó la casita en las afueras con un jardín lleno de rosas, el lugar donde Margaret la había criado con amor incondicional. La casa. Scarlett se incorporó de repente. La vieja casa de Margaret seguía allí, sellada tras su muerte, pero aún no vendida. Si había algún lugar en el mundo que aún guardara las respuestas a los secretos de Margaret, era esa casa. Scarlett se secó las lágrimas con el dorso de la mano y respiró hondo. Esa noche resistiría. Pero mañana por la mañana, cuando saliera el sol, iría a la casa de Margaret. Encontraría la verdad, sin importar cuál fuera. Scarlett no sabía cuándo se había quedado dormida. Quizás su cuerpo estaba tan agotado que ya no podía luchar, y el sueño la había acogido como una misericordia temporal de una realidad brutal. Soñó con Margaret. Soñó con la cálida cocinita llena del aroma a tarta de manzana recién salida del horno. Soñó con las manos arrugadas de su abuela acariciando el pelo de Scarlett mientras le susurraba que todo estaría bien. Pero cuando Scarlett intentó alcanzarla, la imagen se disolvió como la niebla matutina. El amanecer entró directamente en sus ojos e hizo que Scarlett parpadeara al despertar. Le tomó unos segundos recordar dónde estaba, por qué estaba acurrucada en un banco de piedra helada en un parque de Chicago. Luego, la noche anterior, regresó como una ola violenta, trayendo todo el dolor y la desesperación que había pensado que el sueño había silenciado brevemente. Pero algo era diferente. Scarlett se dio cuenta de que ya no tenía frío como la noche anterior. Algo cálido se había colocado sobre ella, protegiéndola del frío agudo de la madrugada. Se incorporó y miró hacia abajo, atónita al ver una chaqueta de hombre colocada cuidadosamente sobre ella. Era un abrigo de cuero negro, el material tan suave que supo de inmediato que no era ordinario. Había vivido con Derek el tiempo suficiente para reconocer la calidad de diseñador. Y esta chaqueta valía el sueldo de un mes entero para una persona promedio que se la había puesto. Scarlett miró alrededor del parque, su corazón latiendo más rápido. Nadie estaba cerca, solo unos pocos corredores matutinos a lo lejos y un anciano paseando a un perro. Nadie parecía haber estado cerca de ella. Pasó la mano sobre el abrigo, sintiendo el cuero frío bajo sus dedos temblorosos, y entonces notó algo rígido dentro de uno de los bolsillos. Metió la mano y sacó un pequeño trozo de papel, cuidadosamente doblado. Su corazón pareció detenerse cuando lo abrió y leyó las palabras escritas a mano en tinta negra, los trazos fuertes y decisivos. Tu abuela me pidió que te protegiera. No tengas miedo. En vez, Scarlett leyó la frase una y otra vez, docenas de veces, como si leerla lo suficiente hiciera que el verdadero significado saliera a la superficie. Su abuela había pedido. Margaret había pedido a alguien que la protegiera. ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Y quién era NB? Intentó pensar en alguien en la vida de Margaret con esas iniciales, pero su mente estaba en blanco. Margaret había vivido tranquilamente, tenía pocos amigos, rara vez mencionaba a nadie más allá de los vecinos. Entonces, ¿quién era esta persona en la que Margaret confiaría algo así? ¿Y cómo sabía que Scarlett estaba aquí en un parque anónimo en una ciudad de millones? Scarlett abrazó el abrigo con fuerza contra su pecho y respiró hondo. Alguien la estaba observando. Eso debería haberla aterrorizado. Pero extrañamente, por primera vez después de 2 días de infierno, sintió una delgada hebra de esperanza encenderse en su interior. Alguien ahí fuera se preocupaba. Alguien en quien Margaret confiaba. Y esa persona estaba cerca, siguiéndola, manteniéndola a la vista. Se levantó, se puso el abrigo sobre los hombros y comenzó a caminar hacia la parada del autobús. Tenía un lugar a donde ir. La casa de Margaret la esperaba. Y tal vez allí finalmente encontraría las respuestas a todo. El viaje en autobús que llevó a Scarlett a las afueras de Chicago duró casi 1 hora. Se sentó en la última fila, con la frente apoyada en la ventana helada, observando cómo la ciudad se transformaba. Los relucientes rascacielos dando paso a barrios tranquilos, donde pequeñas casas se encontraban dentro de patios verdes.
La misteriosa chaqueta seguía sobre sus hombros, y el trozo de papel marcado con las iniciales NB estaba cuidadosamente guardado en su bolsillo como un talismán. No sabía quién era, pero el simple hecho de que existiera hacía sentir que no estaba completamente sola en este mundo. Cuando el autobús se detuvo en la última parada, Scarlett bajó y caminó otros 15 minutos antes de llegar a la calle familiar. Su corazón se apretó cuando la casa de Margaret apareció a la vista. La pequeña casa de 2 pisos con su tejado de tejas rojas se había desvanecido con el tiempo, y el jardín delantero que una vez rebosaba de rosas ahora solo contenía arbustos marchitos y moribundos. Las ventanas estaban cerradas, las cortinas colgaban en silencio, y en la puerta principal se había colocado un sello de las autoridades locales. Scarlett se paró en la puerta, mirando la casa donde había crecido durante 20 años. Los recuerdos acudieron en tropel, risas y lágrimas, comidas calientes, noches largas en las que su abuela contaba cuentos de hadas. Respiró hondo, atravesó la puerta y rodeó la casa hasta la parte trasera. Sabía que había una ventana en el primer piso cuyo pestillo estaba roto desde hacía años, algo que Margaret siempre decía que arreglaría, pero nunca lo hizo, porque insistía en que nadie en esa zona robaba nada de todos modos. Tal como Scarlett recordaba, la ventana todavía se abría con un solo empujón fuerte. Se metió dentro, sus pies aterrizando en el familiar suelo de madera de la sala de estar. El olor a humedad y polvo la golpeó, pero debajo de él persistía un leve rastro de lavanda, el aroma que Margaret siempre usaba. Scarlett se quedó allí un momento, dejando que el recuerdo y la realidad presente se mezclaran, y luego comenzó a moverse por la casa. Buscó en cada rincón, abrió cada cajón, revisó cada libro, pero no encontró nada excepto las pertenencias ordinarias de una anciana que vivía sola. La decepción comenzó a invadirla cuando entró en el pequeño estudio de Margaret en el segundo piso. Esta habitación había sido una vez donde Margaret se sentaba a leer y escribir cartas con un viejo escritorio de madera y una estantería que llegaba hasta el techo. Los ojos de Scarlett recorrieron lomos familiares, títulos que había leído y releído durante la infancia. Entonces notó algo extraño. La estantería parecía haberse movido. En el suelo de madera había tenues marcas de raspaduras que formaban un arco, como si la estantería se hubiera movido hacia adelante y hacia atrás muchas veces. Scarlett puso la mano en el borde y trató de empujar. Nada se movió. Intentó tirar. Todavía nada. Comenzó a pasar los dedos por los libros, y cuando su mano tocó un grueso diccionario antiguo en el tercer estante, oyó un pequeño clic. La estantería giró lentamente hacia un lado, revelando una estrecha puerta de madera detrás de ella. Algo que Scarlett nunca había sabido que existía. Su corazón martilleaba mientras empujaba la puerta. Dentro había una habitación oculta, de no más de unos pocos metros cuadrados, con una pequeña mesa, una silla y pilas de archivos ordenados en estanterías. Scarlett entró, sus manos temblando mientras comenzaba a revisar los documentos. Eran registros sobre el Ridgeway Bank, informes financieros, actas de reuniones de la Junta de hace más de 20 años. Y entonces encontró fotografías. La primera foto hizo que se tapara la boca para no gritar. Era Margaret, mucho más joven de lo que Scarlett recordaba, parada frente al edificio del Ridgeway Bank en la ceremonia de inauguración. Llevaba un elegante traje, su sonrisa era brillante, y a su lado estaban 2 hombres. Uno era Jonathan Pierce, más joven, pero aún con los ojos calculadores que Scarlett había reconocido cuando lo conoció ayer. Y el otro hombre, el que estaba cerca de Margaret, con un brazo sobre su hombro como si fueran socios íntimos, era Richard Morrison, el padre de Derek. Scarlett sintió como si alguien le hubiera arrojado un cubo de agua helada. El padre de Derek conocía a su abuela. No solo la conocía, sino que había estado lo suficientemente cerca como para estar con ella en una fotografía de inauguración de un banco. Entonces, ¿el matrimonio de Derek con ella había sido una coincidencia o alguien lo había arreglado? Siguió investigando y encontró documentos aún más impactantes. Un acuerdo de transferencia de acciones con la firma de Margaret fechado hace 20 años
que indicaba que renunciaba voluntariamente a todas sus acciones en Ridgeway Bank. Pero cuando Scarlett miró de cerca la firma, vio la irregularidad de inmediato. Había vivido con Margaret durante 20 años. La había visto firmar su nombre en miles de papeles, desde recibos de supermercado hasta tarjetas de cumpleaños. Conocía la firma de su abuela como conocía las líneas de su propia palma. Y esta firma, aunque coincidía en un 90%, tenía un detalle que faltaba que solo la familia notaría. Margaret siempre subrayaba la M de su nombre con una curva suave, un hábito inconsciente. Esta firma no tenía esa curva. Era falsa. Margaret no había renunciado voluntariamente a sus acciones. Había sido robada. Scarlett se derrumbó en el suelo, papeles esparcidos a su alrededor. Su mente giraba con 1000 preguntas. ¿Qué le habían hecho Richard Morrison y Jonathan Pierce a Margaret? ¿Por qué se había mantenido en silencio durante 20 años? ¿Y Derek, su exmarido, sabía algo de todo esto? Estaba tratando de ordenar sus pensamientos cuando oyó un sonido de abajo. La puerta principal se abrió. Pesados pasos resonaron en el suelo de madera. Alguien estaba entrando en la casa. Scarlett contuvo la respiración, su corazón latiendo salvajemente en su pecho. Recogió apresuradamente los documentos más importantes y los metió en el bolsillo de la chaqueta. Luego retrocedió más profundamente en el rincón de la habitación oculta, con los ojos fijos en la grieta de la puerta. Los pasos subieron las escaleras lentamente, cada paso firme y pesado como el latido de tambores de guerra. Miró a su alrededor en busca de algo con que defenderse, pero este espacio reducido no contenía nada más que papel y recuerdos. Apretó los puños, las uñas clavándose en sus palmas, preparándose para lo peor. La puerta de la habitación oculta se abrió por completo. La luz entró desde afuera, y con ella la silueta de un hombre alto llenando la puerta. Scarlett no pudo distinguir su rostro al principio debido al resplandor detrás de él. Pero sintió la amenaza en la forma en que estaba parado. Era la postura de alguien acostumbrado al poder, acostumbrado al control, acostumbrado a hacer que otras personas bajaran la cabeza. Entró, y cuando la luz dejó de iluminar sus facciones, Scarlett pudo ver claramente cada línea dura. Tenía unos 30 y tantos años, su rostro afilado como si estuviera tallado en granito, la mandíbula firme e inflexible, y los ojos del color del acero frío. Su cabello negro estaba cortado corto y pulcro, y vestía un costoso traje negro. Scarlett reconoció inmediatamente la misma tela, el mismo corte que la chaqueta que llevaba sobre los hombros. Notabene, el que había dejado el abrigo en la nota, el que la había estado observando desde la noche anterior. No deberías estar aquí sola. Su voz era baja y fría, sin emociones, como si estuviera comentando el tiempo en lugar de enfrentarse a una mujer temblando de miedo. Scarlett tragó saliva, obligando a su voz a mantenerse firme. ¿Quién eres? ¿Por qué me sigues? No respondió de inmediato. Sus ojos grises recorrieron los papeles esparcidos por el suelo, se detuvieron en la fotografía de Margaret de pie junto a Richard Morrison y Jonathan Pierce, y luego volvieron a Scarlett con una expresión que no pudo descifrar. No era la mirada de un enemigo, y tampoco era del todo la mirada de un amigo. Era la mirada de un hombre decidiendo cuánta verdad revelar. «Mi nombre es Nathan Blackwell», dijo finalmente, «y no te sigo, te estoy protegiendo». Scarlett frunció el ceño. El nombre le sonaba familiar, como si lo hubiera visto en alguna noticia sobre los círculos de la alta sociedad de Chicago, pero no podía ubicarlo. «¿Protegiéndome? Ni siquiera sé quién eres. ¿Por qué me protegerías?» Nathan se acercó a la pequeña mesa dentro de la habitación oculta y recogió otra fotografía que Scarlett no había tenido tiempo de mirar. En ella, Margaret, mucho más joven, estaba de pie frente a esta misma casa junto a un chico delgado de unos 16 años. El chico tenía el pelo negro desordenado, ojos salvajes como un animal acorralado y desesperado. Pero al lado de Margaret, parecía extrañamente tranquilo. Nathan le entregó la foto a Scarlett. Su voz seguía fría, pero algo en sus ojos se suavizó. «El chico de esa foto soy yo. Hace 20 años». Scarlett miró la foto, luego levantó la vista hacia el rostro de Nathan, comparando las líneas. Era la misma persona.
Esos ojos grises no habían cambiado, solo que ahora estaban envueltos en confianza y poder en lugar del miedo de un chico de la calle. Mi abuela te conocía. La voz de Scarlett se convirtió en un susurro. Nathan asintió. Ella me salvó la vida. Hizo una pausa, como si eligiera cada palabra con cuidado. Ese año tenía 16 años. Era un huérfano que vivía en las calles de Chicago, trabajando para una pequeña banda solo para poder comer. Una noche, presencié accidentalmente un trato ilegal que involucraba a gente poderosa. Me persiguieron por la ciudad. Querían silenciarme para siempre. Se dio la vuelta, mirando por la ventana de la habitación oculta, como si estuviera mirando al pasado. Corrí toda la noche, con sangre por todas partes, agotado hasta el punto de no poder dar un paso más. Me derrumbé justo delante de esta puerta, pensando que iba a morir. Pero tu abuela abrió la puerta. No preguntó quién era. No preguntó por qué me perseguían. Simplemente me hizo entrar, me curó las heridas y me escondió en esta habitación secreta durante 2 semanas hasta que las cosas se calmaron. Scarlett sintió que se le apretaba la garganta. Margaret, la mujer amable que siempre le había enseñado compasión, había arriesgado todo para salvar a un chico desconocido de la calle. Era exactamente como era Margaret, hasta la médula. Antes de irme, continuó Nathan, su voz bajando aún más, me tomó la mano y me dijo que solo tenía una nieta, una niña de 7 años llamada Scarlett. Dijo que había gente que quería hacerle daño y que tenía miedo de que algún día fueran a por ti. Me hizo jurar que cuando fuera lo suficientemente fuerte, te protegería cuando lo necesitaras. Se volvió hacia Scarlett. Sus ojos grises ya no estaban fríos. Tenían algo más profundo, algo que se sentía como una promesa grabada en el hueso. Me dio una tarjeta bancaria y me dijo que si alguna vez la usabas, significaría que realmente necesitabas ayuda. Esa tarjeta contiene un chip encriptado latente. En el momento en que interactuó con el sistema central del banco, activó un protocolo de seguridad silencioso que Margaret y yo construimos hace años. No solo notificó al banco, sino que envió una alerta prioritaria directamente a mi servidor privado. Scarlett se dejó caer en la silla más cercana. Sus piernas ya no tenían la fuerza para sostenerla. Margaret lo había preparado todo hace 20 años. Sabía que alguien quería hacerle daño. Sabía que algún día Scarlett necesitaría protección, y había encontrado a alguien en quien podía confiar. Un niño al que había salvado para cumplir esa promesa. ¿Quién eres realmente, Nathan Blackwell?, preguntó Scarlett, su voz ronca. Dijiste que eres lo suficientemente fuerte como para protegerme. ¿Qué tan fuerte eres? Nathan la miró y por primera vez una fina sonrisa se dibujó en su boca. No era cálida, era la sonrisa de un lobo en la cima de la manada. Yo controlo el lado oscuro de Chicago, señorita Hayes. Las personas que lastimaron a tu abuela, las personas que van a por ti. Las he estado observando durante 20 años y esperando el momento adecuado. Ahora que has aparecido, podemos empezar. Scarlett miró esos fríos ojos grises y comprendió que su vida acababa de pasar una página hacia algo completamente nuevo. Un capítulo en el que ya no estaría sola, pero uno lleno de peligros que aún no podía ni imaginar. El Rolls Royce negro se deslizó suavemente por las calles de Chicago, llevando a Scarlett a un mundo que nunca supo que existía. Se sentó en el asiento trasero frente a Nathan, tratando de asimilar todo lo que había sucedido en solo unas pocas horas. De ser una mujer arrojada a la calle por su marido, ahora viajaba en un coche de lujo con un hombre que afirmaba controlar el lado oscuro de la ciudad. Un hombre que había jurado a su abuela hace 20 años que la protegería. Su vida se sentía como una película para la que no recordaba haber hecho una audición. Nathan no habló durante todo el trayecto. Sus ojos grises miraban por la ventana como si estuviera pensando en algo lejano. Scarlett le robaba miradas, tratando de leer qué tipo de hombre era. Irradiaba un poder silencioso que la hacía sentir a la vez cautelosa y curiosa. No era el tipo de poder que el dinero daba a hombres como Derek o Jonathan Pierce. Era algo más antiguo, más peligroso, como un depredador inmóvil mientras espera el momento adecuado. El coche se detuvo frente a un rascacielos en el centro de Chicago.
Scarlett levantó la vista y vio las palabras Blackwell Tower brillando en la cima. Había pasado por delante de este edificio cientos de veces durante los 5 años que vivió en la ciudad, sin saber nunca a quién pertenecía. Ahora sí. La puerta del coche fue abierta por un hombre de mediana edad, con un traje negro, su rostro tan frío como piedra tallada. Se inclinó ante Nathan, luego se volvió hacia Scarlett con una mirada de evaluación que aún conservaba respeto. «Vincent, esta es Scarlett Hayes», dijo Nathan, breve y controlado. «Ella es mi invitada VIP. Asegúrate de que todos en este edificio lo sepan». Vincent asintió sin hacer una sola pregunta. «Entendido, señor». Scarlett siguió a Nathan al vestíbulo principal e inmediatamente sintió que el aire cambiaba. La gente dejaba de hacer lo que estaba haciendo y bajaba la cabeza al pasar Nathan. No era el asentimiento educado de los empleados a un jefe, era la reverencia de personas que realmente tenían miedo. Algunos miraron a Scarlett con curiosidad, pero nadie se atrevió a mirar fijamente por mucho tiempo. Nadie se atrevió a preguntar. Entraron en un ascensor privado y Nathan pasó una tarjeta negra por el lector. El ascensor comenzó a subir hacia el último piso. Scarlett observó cómo los números saltaban en la pantalla, su mente aún dando vueltas. «¿Quién eres realmente, Nathan Blackwell?», preguntó finalmente, su voz suave pero firme. «Dijiste que controlas el lado oscuro de Chicago. ¿Qué significa eso?» Nathan se volvió hacia ella, sus ojos grises impávidos. «Significa exactamente lo que oíste, señorita Hayes. Yo controlo las cosas que la luz del día no toca. Tratos clandestinos, información oculta, personas que viven en las sombras. No soy un hombre de negocios. Soy el jefe de una de las organizaciones más poderosas de esta ciudad». Scarlett tragó saliva. Sabía que debería tener miedo. Estaba de pie junto a un jefe de la mafia, el tipo de hombre del que cualquier persona sensata huiría. Pero extrañamente, no se sintió amenazada. Quizás porque la había salvado. Quizás porque había cumplido la promesa de Margaret durante 20 años. O quizás porque había perdido tanto que ya no le quedaba nada que temer. El ascensor se detuvo y las puertas se abrieron a un vasto ático con una vista panorámica del horizonte de Chicago. Scarlett entró, con los ojos muy abiertos ante un lujo que nunca había presenciado. Pero apartó el asombro y se volvió para mirar a Nathan. «Dijiste que has estado vigilando a las personas que lastimaron a mi abuela durante 20 años. ¿Qué sabes?» Nathan caminó hacia la pared de cristal y miró la ciudad abajo. «Sé que Richard Morrison y Jonathan Pierce trabajaron juntos para expulsar a tu abuela del Ridgeway Bank. Sé que falsificaron su firma en el acuerdo de transferencia de acciones. Sé que usaron todos los métodos que pudieron para robar lo que era suyo». Se volvió hacia Scarlett, su mirada oscureciéndose. «Pero no sé por qué tu abuela se quedó en silencio y lo aceptó. Tenía pruebas suficientes para luchar. Tenía poder suficiente para derribarlos, pero no hizo nada. Se retiró, vivió oculta y guardó todo en esa habitación secreta. Durante 20 años me he preguntado por qué». Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Scarlett. Ella se hacía la misma pregunta. Margaret no era el tipo de mujer que se rinde fácilmente. Entonces, ¿qué la había silenciado? «Pero ahora has aparecido», continuó Nathan, su voz cayendo como un trueno lejano. «Y todo será diferente. He esperado 20 años por este momento. Las personas que traicionaron a tu abuela pagarán, y tú, Scarlett Hayes, recuperarás todo lo que te pertenece». Miró esos fríos ojos grises y vio el fuego de un juramento que nunca se había extinguido. No sabía en qué se estaba metiendo, pero sabía una cosa con certeza. Ya no estaba sola. 2 días después, Scarlett se paró frente a las puertas de cristal del Ridgeway Bank con un nuevo tipo de determinación. Nathan le había proporcionado un atuendo adecuado, un teléfono nuevo y, lo más importante, el apoyo de su equipo de abogados. Ya no era la chica desesperada que pasaba una tarjeta bancaria con una frágil esperanza. Era la heredera legítima de Margaret Hayes, y estaba allí para reclamar lo que le pertenecía. Pero en el momento en que entró en el vestíbulo principal, supo que algo había cambiado.
Los empleados que se habían inclinado ante ella antes ahora evitaban su mirada. El gerente, que había temblado en su presencia, había desaparecido como si nunca hubiera existido. Y cuando pidió ver a Jonathan Pierce, la recepcionista la miró con una lástima apenas disimulada y dijo que el director ejecutivo estaba en una reunión y no podía recibir visitas. Scarlett no aceptó esa respuesta. Caminó directamente hacia el ascensor y extrañamente nadie intentó detenerla. Quizás les habían dado instrucciones para dejarla ir, para que fuera testigo de lo que estaba a punto de suceder con sus propios ojos. Cuando llegó al último piso y entró en la oficina de Jonathan Pierce, lo encontró sentado detrás de su escritorio, pero no se levantó para saludarla como lo había hecho antes. «Señorita Hayes», dijo Jonathan, su voz fría como el hielo, completamente diferente a la falsa amabilidad que había mostrado la última vez. «No recuerdo tener una cita con usted hoy». Scarlett sintió como si le hubieran abofeteado, pero no retrocedió. «Estoy aquí para preguntar sobre el acceso a mi cuenta. Fue congelada sin ninguna razón». Jonathan se recostó en su silla. Sus ojos calculadores la estudiaban como si estuviera evaluando a un oponente de ajedrez. Sobre eso. La Junta convocó una reunión de emergencia y decidió que necesitamos una verificación adicional sobre la legalidad de la herencia. Hay ciertas preguntas sobre la verdadera naturaleza de su relación con Margaret Hayes». «¿Preguntas sobre qué?», exigió Scarlett, su voz elevándose con ira. «Ella es mi abuela biológica. Tengo un certificado de nacimiento, fotos familiares, miles de pruebas». «Las pruebas pueden ser falsificadas», respondió Jonathan con frialdad. «En esta época, nada es imposible de fabricar. La Junta tiene el deber de proteger los activos del Banco de Reclamaciones Fraudulentas». Scarlett lo miró, y en ese momento vio el verdadero rostro del hombre. No más sonrisas falsas, no más calidez escenificada, solo la fría crueldad de alguien que se había acostumbrado a pisotear a otros para llegar a la cima. «Sabes exactamente quién soy», dijo Scarlett, su voz temblando pero firme. «Y sabes exactamente lo que tú y Richard Morrison le hicieron a mi abuela hace 20 años». Por primera vez, Scarlett vio algo destellar en los ojos de Jonathan. Sorpresa, miedo, pero desapareció tan rápido como llegó. «No tengo idea de qué estás hablando», dijo, su voz aún pareja. «Y si sigues haciendo acusaciones infundadas, me veré obligado a involucrar al departamento legal del banco». Scarlett comprendió que no obtendría nada aquí, al menos no hoy. Se dio la vuelta y salió de la oficina, la amargura llenando su pecho, aunque no estaba sorprendida. Nathan le había advertido que no se rendirían fácilmente. Simplemente no esperaba que el cambio fuera tan rápido, tan descarado. Apenas había salido por las puertas principales del banco cuando un coche de lujo se detuvo bruscamente a su lado. La puerta se abrió y salió un hombre mayor. Scarlett lo reconoció al instante por las fotografías de la habitación secreta de Margaret. Richard Morrison, el padre de Derek, una de las personas que había traicionado a su abuela. «Señorita Hayes», dijo Richard, su voz baja y amenazante. «Creo que necesitamos hablar». Scarlett se quedó quieta, sin retroceder, incluso mientras su corazón latía con fuerza. «No tengo nada que decirle». Richard se acercó, lo suficiente como para que ella pudiera ver las profundas líneas en su rostro y los ojos fríos que coincidían perfectamente con los de su hijo. «Deberías escuchar, jovencita. Tu abuela intentó luchar contra nosotros una vez, y mira cómo terminó. Sola en una pequeña casa en los suburbios, pobre, olvidada, muriendo en silencio». Scarlett sintió que el calor le subía a la cara. ¿Me está amenazando?» Richard sonrió, pero no había rastro de calidez en él. «La estoy aconsejando, señorita Hayes. Olvídese de sus fantasías sobre la herencia. Olvídese del Ridgeway Bank. Encuentre una nueva vida en algún lugar lejano. De lo contrario, descubrirá que Chicago puede ser un lugar muy peligroso para las personas que no conocen su lugar». Se dio la vuelta y regresó a su coche, dejando a Scarlett parada en una acera abarrotada con su advertencia aún resonando en sus oídos. Pero en lugar de miedo, sintió un fuego encenderse en su pecho. Habían lastimado a su abuela.
Le habían robado todo, y ahora estaban intentando hacerle lo mismo a Scarlett. Pero ella no era Margaret Hayes de hace 20 años. Tenía a Nathan Blackwell detrás de ella, y no se quedaría en silencio. Esa noche, mientras Scarlett estaba sentada en el ático de Nathan, tratando de desenredar el caos en su cabeza después de enfrentarse a Jonathan Pierce y Richard Morrison, su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido apareció en la pantalla, diciendo que tenía información sobre Margaret Hayes, diciéndole que se reuniera con él en la cafetería de la esquina en Madison a las 9 de la mañana siguiente, que fuera sola, firmado Thomas Webb. Scarlett miró el mensaje, su corazón latiendo más rápido. Thomas Webb. No sabía quién era, pero el hecho de que alguien se hubiera puesto en contacto con ella sobre Margaret la hacía sentir curiosa y cautelosa. Le mostró el mensaje a Nathan. Él frunció el ceño, sus ojos grises se oscurecieron. Dijo que conocía a Thomas Webb, que Webb era un empleado de nivel medio en el Ridgeway Bank, que había trabajado allí desde hacía más de 20 años, y que si quería reunirse con ella, podría saber algo importante. Scarlett preguntó por qué ahora, por qué no se había puesto en contacto con ella antes. Nathan guardó silencio por un momento. Luego dijo que podría ser porque Webb no había tenido una razón antes o no había tenido el coraje. Pero la aparición de Scarlett había cambiado algo. La miró seriamente y dijo que si quería ir, él tendría a alguien vigilando a distancia. Pero la decisión era suya. A la mañana siguiente, Scarlett fue a la cafetería en la dirección del mensaje. Era un lugar pequeño y acogedor escondido en un callejón, el tipo de lugar que la gente elegía cuando no quería llamar la atención. Reconoció a Thomas Webb en el momento en que entró. Era un hombre de unos 50 años, con el pelo entrecano, un rostro curtido y los ojos cansados de alguien que había guardado un secreto durante demasiado tiempo. Se levantó al verla, hablando en voz baja como si tuviera miedo de ser oído, agradeciéndole por venir y pidiéndole que se sentara. Scarlett se sentó frente a él sin hablar, esperando. Thomas miró alrededor de la tienda una vez antes de comenzar. Dijo que había trabajado en el Ridgeway Bank desde que era un joven empleado, y que había presenciado todo lo que le sucedió a Margaret hace 20 años. Hizo una pausa, tragando saliva como si las palabras mismas lo estuvieran ahogando, y dijo que había permanecido en silencio durante 20 años por miedo. Pero cuando vio aparecer a Scarlett en el banco, cuando vio que intentaban hacerle a ella lo mismo que le habían hecho a su abuela, no pudo quedarse en silencio por más tiempo. Deslizó un grueso sobre hacia Scarlett sobre la mesa y dijo que contenía lo que había guardado durante 20 años. Copias de las actas de reuniones secretas, notas escritas a mano y, lo más importante, una grabación de audio de la conversación entre Richard Morrison, Jonathan Pierce y Margaret la noche en que la obligaron a dejar la junta. Scarlett tomó el sobre con manos temblorosas y preguntó por qué habían presionado a su abuela si tenía suficientes acciones para luchar contra ellos. Thomas la miró con dolor y dijo que no estaban apuntando a Margaret. Estaban apuntando a Scarlett. El corazón de Scarlett pareció detenerse. Preguntó cómo era posible si ella solo tenía 7 años. Thomas asintió y dijo exactamente eso, que Margaret era la mujer más fuerte que jamás había conocido, que no tenía miedo de Richard Morrison ni de Jonathan Pierce, que estaba lista para luchar contra ellos hasta el final, pero ellos conocían su única debilidad, que era Scarlett. Respiró hondo y continuó, diciendo que habían amenazado a Margaret, que si no se iba voluntariamente, lastimarían a Scarlett, que tenían a alguien vigilando a Scarlett todos los días de camino a la escuela, que le enviaban a Margaret fotografías de Scarlett tomadas a distancia junto con amenazas obsesivas, y que decían que un accidente podía ocurrirle en cualquier momento a una niña de 7 años, y que nadie podría probar nada. Scarlett sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el pecho. Las lágrimas se le acumularon antes de poder detenerlas. Susurró que su abuela lo había renunciado todo por ella. Thomas asintió, sus propios ojos brillando, y dijo que Margaret firmó el acuerdo de transferencia de acciones esa noche. Pero él sabía que no era su firma, que la habían obligado bajo presión, y luego falsificaron otra versión con una firma que parecía más legalmente correcta.
Dijo que Margaret dejó la junta, dejó la alta sociedad y eligió vivir tranquilamente en los suburbios para proteger a Scarlett, y que nunca se lo dijo a nadie porque tenía miedo de que si salía a la luz la verdad, volverían y lastimarían a Scarlett. Scarlett se cubrió la cara y sollozó allí mismo en la cafetería. 20 años. Margaret había vivido 20 años en la pobreza y el silencio, renunciando a todo lo que había construido solo para proteger a una nieta de 7 años. Y Scarlett nunca lo había sabido. Había vivido toda su vida sin comprender lo que Margaret había sacrificado por ella. Entonces Thomas dijo que había una cosa más, bajando la voz como si tuviera miedo incluso de oírse a sí mismo, que no estaba seguro, pero sospechaba que la muerte de Margaret no fue por enfermedad, ya que los registros médicos indicaban que en sus últimos meses había tenido síntomas inusualmente extraños y pensó que Scarlett debería investigar más. Scarlett levantó la cabeza, las lágrimas aún inundando sus mejillas, y preguntó si quería decir que alguien lo había hecho. Thomas no respondió directamente. Solo la miró con una expresión atormentada y se levantó, diciendo que ya había dicho demasiado, diciéndole que tuviera cuidado porque estas personas harían cualquier cosa, y lo habían demostrado hace 20 años. Se fue, dejando a Scarlett sola con el pesado sobre en las manos y un corazón destrozado en el pecho. Margaret lo había sacrificado todo por ella, y ahora era posible que esas mismas personas la hubieran matado. Scarlett apretó el sobre, las lágrimas mezclándose con un creciente fuego de odio. No permitiría que el sacrificio de Margaret fuera en vano. Exigiría justicia, incluso si tuviera que pagar cualquier precio. Scarlett regresó a Blackwell Tower, sintiéndose como una cáscara vacía. No recordaba cómo había llegado allí. No recordaba haber entrado en el ascensor. Solo que cuando su conciencia finalmente regresó, estaba sentada en el piso del ático, con la espalda contra la pared de cristal, mirando a Chicago con ojos vacíos. El sobre de Thomas Webb yacía a su lado, y los papeles en su interior estaban esparcidos por el suelo, como fragmentos de una verdad demasiado cruel para aceptar. Nathan la encontró así. No habló. Simplemente se sentó a su lado, lo suficientemente cerca como para que ella sintiera su calor, pero lo suficientemente lejos como para no invadir su espacio. Se quedaron así en silencio durante mucho tiempo hasta que Scarlett finalmente habló. Lo renunció todo por mí. Su voz era áspera, rota. 20 años. 20 años vivió en la pobreza, recortando cupones, usando los mismos viejos suéteres con los hombros deshilachados solo porque quería protegerme. Y yo no lo sabía. Incluso la culpé a veces por no darme una vida mejor. Las lágrimas volvieron a brotar, y esta vez Scarlett no intentó retenerlas. Lloró como una niña, llorando por Margaret, llorando por un sacrificio que nunca había conocido, llorando por los 20 años que su abuela había vivido en silencio y dolor. Nathan todavía no decía nada. Solo extendió la mano y puso una mano suavemente sobre su hombro, haciéndole saber que no estaba sola. Y extrañamente, ese pequeño gesto fue suficiente para que el dolor disminuyera un poco. Scarlett se inclinó hacia él y apoyó la cabeza en su hombro, dejando que sus lágrimas empaparan su costosa chaqueta de traje sin importarle. Cuando se hubo desahogado hasta vaciarse, Nathan finalmente habló. Margaret fue la mujer más fuerte que he conocido. No fue débil cuando eligió el silencio. Luchó a su manera protegiendo lo que más le importaba, que eras tú. Scarlett levantó la cabeza y lo miró, con los ojos hinchados y rojos, pero le robaron todo. La obligaron a vivir en la pobreza durante 20 años. Y Thomas dijo, quizás incluso... No pudo terminar la frase, pero Nathan entendió. Investigaré la muerte de Margaret, dijo, su voz fría como el acero. Si realmente hicieron eso, pagarán. Scarlett miró sus ojos grises y vio un fuego de odio que había estado ardiendo durante 20 años. Él también le debía una deuda a Margaret, y no era el tipo de hombre que olvida lo que debe. Quiero todo de vuelta, dijo Scarlett, su voz endureciéndose. Quiero que paguen por lo que le hicieron a mi abuela. Quiero que el mundo entero sepa la verdad. Nathan asintió. Lo haremos, pero no de forma imprudente y sin preparación.
Tienen poder, dinero, todo un sistema legal detrás de ellos. Si queremos derrotarlos, necesitamos un plan perfecto. En los días siguientes, el ático de Nathan se convirtió en un centro de mando. Reunieron todas las pruebas de la habitación secreta de Margaret, del sobre de Thomas Webb y de la red de inteligencia clandestina que Nathan había construido durante 2 décadas. Hicieron listas de todos los involucrados, dibujaron mapas de conexiones e identificaron los puntos débiles de cada enemigo. La reunión anual de accionistas del Ridgeway Bank es en 2 semanas, dijo Nathan, señalando el calendario en la pared. Ese será el momento perfecto. Todos los accionistas importantes estarán allí. La prensa lo cubrirá. Y Jonathan Pierce y Richard Morrison no tendrán dónde esconderse. Scarlett miró la fotografía de Margaret sobre la mesa, donde su abuela lucía la misma sonrisa amable de siempre. «Lo haré, abuela», susurró. Pero Nathan no solo la ayudó a planear, le enseñó a defenderse. Todas las mañanas bajaban al gimnasio del sótano, donde Nathan le mostraba los movimientos básicos de defensa personal. «No tienes que ser más fuerte que tu oponente», dijo mientras ajustaba su postura. «Solo tienes que saber cómo usar su fuerza en su contra». Scarlett aprendió más rápido de lo que ninguno de los dos esperaba. Quizás porque tenía motivación. Quizás porque cada vez que golpeaba el saco pesado, imaginaba la cara de Richard Morrison o la de Derek. Y quizás porque no quería decepcionar a Nathan. En esas sesiones de entrenamiento, se acercaron más, no a través de palabras floridas o gestos románticos, sino a través de una confianza construida centímetro a centímetro con cuidado. Scarlett comenzó a darse cuenta de que debajo de la fría fachada de Nathan había un hombre que había cargado con heridas durante 20 años, al igual que ella. Y Nathan, que nunca había dejado que nadie se acercara, comenzó a darse cuenta de que Scarlett no era solo una promesa para Margaret, sino algo más. Una noche, mientras revisaban los documentos por última vez, Scarlett preguntó de repente, «¿Por qué nunca te has casado?» Nathan hizo una pausa y la miró con una expresión que ella no pudo descifrar. «Porque nunca encontré a nadie que valiera la pena para abrir mi corazón». Ella no preguntó más, y él no dijo más. Pero en ese silencio, algo cambió entre ellos. Se había atado un hilo invisible, y ambos sabían que sin importar lo que sucediera, ya no tendrían que enfrentar este mundo solos. Mientras Scarlett y Nathan se preparaban para la guerra que se avecinaba, al otro lado de la ciudad, una reunión de emergencia se desarrollaba dentro de la mansión de la familia Morrison. Richard Morrison se sentaba a la cabecera de la mesa, su rostro pálido como un hombre que acababa de ver un fantasma de su pasado. Frente a él, Derek todavía estaba hirviendo de rabia después de haber sido rechazado por Scarlett delante de una multitud. Jonathan Pierce trajo noticias que provocaron un pesado silencio en toda la sala. Richard repitió el nombre Nathan Blackwell como si fuera una maldición. Exigió saber si entendían lo que significaba que la chica estuviera bajo la protección de Nathan Blackwell. Derek se encogió de hombros con abierto desprecio e insistió en que Blackwell era solo un criminal. Tenían la ley, el dinero y las conexiones. ¿Qué podría hacerles Blackwell? Richard golpeó la mesa con la mano con tanta fuerza que hizo que Derek se sobresaltara. Le espetó que Derek no entendía nada. Nathan Blackwell no era un criminal ordinario. Controlaba la mitad del inframundo de Chicago. Podía hacer desaparecer gente sin que nadie encontrara un cuerpo. Tenía información sobre todos los sucios tratos clandestinos de la ciudad, incluidos los suyos. Jonathan intervino con una voz que se mantuvo tranquila, incluso cuando la preocupación se reflejaba en sus ojos. Estuvo de acuerdo en que Richard tenía razón en que Blackwell era una amenaza seria, pero admitió que lo que más le preocupaba era por qué Blackwell estaba protegiendo a Scarlett. ¿Qué conexión podrían tener? Tras una pausa, Richard dijo que había mandado investigar. Descubrió que 20 años antes, Margaret Hayes le había salvado la vida a Nathan Blackwell cuando aún era un niño de la calle. Blackwell había mantenido el contacto con ella a lo largo de los años. Ahora estaba pagando esa deuda protegiendo a su nieta. Derek soltó una risa despectiva. Así que Scarlett tenía un jefe de la mafia como protector. No importaba. Aún podían obligarla a renunciar a la herencia,
tal como lo habían hecho con su abuela. Jonathan negó con la cabeza y advirtió que no era tan simple. Con Blackwell detrás de ella, no podían usar sus trucos habituales. Él contraatacaría de inmediato. Richard se levantó y fue a la ventana, mirando hacia el jardín, engullido por la oscuridad. Luego se volvió con una expresión fría y calculadora. Tenían que separar a la chica de Blackwell. Tenían que hacer que se fuera voluntariamente a un lugar donde Blackwell no pudiera protegerla. Para ello, necesitaban atraerla con algo que no pudiera rechazar. Derrick preguntó qué podría ser. Richard sonrió sin rastro de calidez. Sería la verdad sobre la muerte de Margaret Hayes. Esa misma noche, Scarlett estaba sola en el ático. Nathan había ido a atender unos asuntos. Su teléfono vibró. Apareció un mensaje de un número desconocido. El remitente afirmaba tener información sobre la muerte de su abuela. Margaret no había muerto de enfermedad. Scarlett debía reunirse en el viejo almacén número 37 de Westbrook Street a las 10 de esta noche. Debía ir sola si quería la verdad. Si alguien venía con ella, el remitente desaparecería. Nunca sabría lo que realmente le había pasado a su abuela. Scarlett miró el mensaje con el corazón latiéndole con fuerza. Sabía que podría ser una trampa. Cada instinto de supervivencia le gritaba que no fuera. Llamar a Nathan. Esperar. Pero entonces pensó en Margaret. Pensó en lo que Thomas Webb había dicho sobre su extraña muerte. Existía la posibilidad de que las personas que le habían robado la vida también la hubieran matado. Podía ignorar incluso una posibilidad del 1% de que el mensaje fuera real. Conocía los riesgos, pero la necesidad de la verdad superaba su miedo. Miró el teléfono que Nathan le había dado, sabiendo que su GPS era su único salvavidas. Scarlett agarró el teléfono que Nathan le había dado. Sabía que era una trampa, pero no podía esperar. Al salir del taxi, activó en silencio la señal de socorro de emergencia del dispositivo, asegurándose de que Nathan oyera cada palabra de la próxima confrontación. Sabía que Nathan lo encontraría. Esperaba que llegara antes de que las sombras del almacén la engulleran por completo. El almacén número 37 de Westbrook Street se encontraba en un distrito industrial abandonado en el lado sur de Chicago. Los edificios viejos se erguían silenciosos como esqueletos enormes de una era desaparecida. Scarlett llegó a las 10 de la noche, exactamente como exigía el mensaje. Su corazón martilleaba en su pecho mientras empujaba una puerta de hierro oxidado y entraba. El almacén estaba completamente a oscuras, excepto por unas pocas bombillas débiles que apenas iluminaban pilas de cajas de madera y maquinaria cubierta de polvo. El aire olía a podredumbre húmeda y a aceite de motor viejo tan intensamente que tuvo que contener la respiración. Llamó para preguntar si había alguien allí. Su voz resonó en el espacio vacío. Nadie respondió. Se adentró más, con su inquietud aumentando a cada segundo. Sabía que estaba haciendo una tontería. Sabía que Nathan estaría furioso cuando se enterara de que había ido sola. Sin embargo, también sabía que no podría vivir consigo misma si no descubría la verdad sobre la muerte de Margaret. Entonces, de repente, las luces se encendieron. El resplandor era tan brillante que tuvo que protegerse los ojos. Cuando pudo ver de nuevo, se dio cuenta de que estaba rodeada. Al menos 5 hombres corpulentos vestidos de negro la rodeaban, sus rostros tan fríos e inmóviles como estatuas. De pie entre ellos con una sonrisa triunfal estaba Derrick Morrison. La saludó con desprecio. Dijo que sabía que vendría porque siempre era así de ingenua. Scarlett retrocedió un paso solo para sentir que alguien la bloqueaba por detrás. No había escapatoria. Su pulso se aceleró mientras forzaba su voz a mantenerse firme. Preguntó si el mensaje había sido suyo. Otra voz respondió que el mensaje era de su padre. Richard Morrison emergió de las sombras con un traje a medida que parecía obsceno contra el sucio almacén. Le dijo que no se preocupara. No estaban mintiendo. Realmente tenían información sobre la muerte de su abuela. Scarlett lo miró mientras el miedo se convertía en odio. Preguntó qué quería. Richard sonrió como una serpiente a punto de tragarse a su presa. Era simple. Firmaría una renuncia a la herencia y la dejarían ir. Podría volver a una vida normal, encontrar un nuevo marido
olvidar todo esto. Derrick se acercó y le metió una pila de papeles en las manos. Le dijo que firmara y dejara de complicar las cosas. Scarlett miró las páginas, luego los rostros engreídos de Derek y Richard. Pensó en Margaret. Pensó en el sacrificio que había durado 20 años. Pensó en la promesa que se había hecho a sí misma de exigir justicia. Sabía que no podía firmar. No firmaría. Dijo, no. Su voz temblaba, pero era firme. El rostro de Richard se ensombreció. Preguntó si estaba segura. ¿No tenía miedo de terminar como su abuela? Scarlett lo miró a los ojos. Dijo que su abuela había muerto de enfermedad. No podía amenazarla con eso. Richard se rió. El sonido rebotó por el almacén como el graznido de un cuervo. Preguntó si realmente creía que era una enfermedad. Se acercó con ojos de hielo. Margaret Hayes no murió de enfermedad. Murió porque querían que muriera. El corazón de Scarlett pareció detenerse. Preguntó qué estaba diciendo. Richard inclinó la cabeza, casi disfrutando de su reacción. Si se preguntaba por qué Margaret se había debilitado en sus últimos meses, por qué había mostrado síntomas extraños que ningún médico podía explicar, era porque alguien la había envenenado lentamente durante medio año. Un poco de arsénico en su agua potable cada día. No lo suficiente para matar de inmediato, pero sí lo suficiente para destruir su cuerpo poco a poco. Scarlett sintió como si le hubieran arrancado todo el aire de los pulmones. No podía respirar. No podía pensar. Solo veía el rostro de Margaret en esos últimos días, pálida y frágil, pero aún sonriéndole a Scarlett sin importar cuánto le doliera. Scarlett preguntó en un susurro roto si habían matado a su abuela. Derek se burló. Margaret había sido demasiado terca. Después de 20 años, todavía no quería soltar. Todavía estaba recopilando pruebas en secreto. Todavía esperaba algún día derribarlos. No tuvieron otra opción. Scarlett les gritó un insulto. La rabia estalló como un volcán. Se abalanzó sobre Derek, desesperada por borrar el triunfo de su rostro, pero dos hombres corpulentos la agarraron al instante y la sujetaron con fuerza. Luchó y gritó con lágrimas corriendo por su rostro. Los llamó asesinos. Juró que pagarían. Richard observó con aburrida impaciencia. Ordenó que la sujetaran y trajeran un bolígrafo. Luego se volvió hacia ella con una voz fría como el hielo. Firmaría, quisiera o no. Podían hacerlo fácil o inimaginablemente doloroso. La elección era suya. Uno de los hombres le apretó los brazos con tanta fuerza que ella gimió. Miró a su alrededor desesperada buscando una escapatoria. No encontró ninguna. Estaba completamente sola, rodeada por las personas que habían matado a su abuela. Ahora estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para silenciarla. Pensó en Nathan. Deseó haberle dicho. Deseó no haber sido tan tonta como para caer en esta trampa sola, pero ya era demasiado tarde. Derrick le metió el bolígrafo en la mano. Le dijo que firmara o la lastimarían hasta que suplicara firmar. Scarlett lo miró a los ojos. Vio una crueldad abismal. Sabía que no estaba bromeando. Cerró los ojos. Pensó en Margaret, en Nathan, en todo lo que ya había perdido y en todo lo que perdería si ponía su nombre en ese papel. Y entonces, en ese preciso momento, todas las luces del almacén se apagaron a la vez. La oscuridad los engulló por completo. Un disparo rompió la noche. Scarlett cayó al suelo cuando los hombres que la sujetaban la soltaron en pánico. Oyó gritos, el golpeteo de pies, el sordo sonido de puñetazos y los bajos gemidos de hombres siendo derribados. La oscuridad lo sofocó todo, pero podía sentir el caos explotando a su alrededor. Se arrastró hacia una pila de cajas de madera, desesperada por encontrar refugio, con el corazón martilleando porque no sabía si esto era una oportunidad o solo otro tipo de peligro. Entonces las luces se encendieron de nuevo, y lo que Scarlett vio le robó el aliento. Los 5 hombres de Richard Morrison yacían en el suelo, algunos inconscientes, otros gimiendo y sujetándose miembros heridos. Derek estaba inmovilizado por 2 hombres vestidos de negro, con los brazos retorcidos a la espalda, el triunfo engreído en su rostro reemplazado por puro terror. Y de pie en el centro del almacén, vestido con un traje negro como la noche misma, estaba Nathan Blackwell.
Sus ojos grises eran fríos como el acero mientras miraba a Richard Morrison, que retrocedía hacia un rincón con el rostro pálido. Detrás de Nathan estaban Vincent y unos 10 hombres más, todos armados, todos irradiando la silenciosa amenaza de personas que vivían en la oscuridad y nunca le temían. Nathan Blackwell, susurró Richard, con la voz temblorosa. ¿Cómo supiste que estábamos aquí? Nathan no respondió de inmediato. Caminó hacia Scarlett, extendió la mano y la ayudó a levantarse. Sus ojos recorrieron su cuerpo, comprobando si tenía alguna herida. Y cuando vio que estaba intacta, soltó un suspiro de alivio, aunque su rostro permaneció duro como el hielo. ¿Estás bien?, preguntó, con la voz lo suficientemente baja como para que solo ella la oyera. Scarlett asintió, sin confiar en sí misma para hablar. Todavía temblaba de miedo, del furor de enterarse de la verdad sobre la muerte de Margaret y del feroz alivio de ser sacada del borde. Nathan se volvió para enfrentarse a Richard, sus pasos lentos y depredadores, como una pantera acechando a su presa. Preguntas cómo lo supe. ¿Crees que dejé ir a Scarlett sola sin protección? Mi gente la ha estado vigilando desde el momento en que salió de Blackwell Tower. Richard tragó saliva, sus ojos buscando una escapatoria que no existía. ¿Qué quieres, Blackwell? Dinero. Puedo pagarte cualquier cantidad. Nathan se detuvo a unos pasos y lo miró con una expresión que Scarlett nunca había visto en su rostro. No era ira ardiente, era más frío, más profundo, como hielo enterrado bajo la tierra durante 20 años, que ahora salía a la superficie. ¿Sabes? Nathan comenzó, su voz baja y medida, que hace 20 años había un chico de la calle de 16 años que se moría porque hombres poderosos lo perseguían. Estaba herido, exhausto, y se derrumbó frente a una casa en los suburbios de Chicago. Richard lo miró, con la confusión escrita claramente en su rostro. Nathan continuó. Ese chico pensó que moriría esa noche, pero una mujer abrió su puerta, lo hizo entrar, le curó las heridas y lo escondió durante 2 semanas. No preguntó quién era, no preguntó por qué lo perseguían, solo dijo que cada niño merecía una segunda oportunidad. Los ojos de Richard se abrieron al empezar a comprender. Esa mujer era Margaret Hayes, dijo Nathan, su voz bajando a un gruñido. Y ese chico de la calle era yo. Richard retrocedió otro paso hasta que su espalda chocó contra la pared. Su rostro se puso blanco como un hombre que ve a un fantasma regresar para cobrar una deuda. Eso es imposible. Tú y tus socios le robaron todo. Nathan continuó, cada palabra cortando el aire como una cuchilla. La amenazaste a su nieta de 7 años para obligarla a renunciar a sus acciones. La hiciste vivir 20 años en la pobreza y el silencio. Y cuando aún no quería soltar, la envenenaste. Nathan se acercó, lo suficiente como para que Richard pudiera ver el fuego ardiendo detrás de esos fríos ojos grises. ¿Crees que puedes escapar de lo que has hecho? ¿Crees que nadie le pediría justicia? Richard tembló, sus labios se movieron como si quisiera hablar, pero no salió ningún sonido. Al otro lado del almacén, Derek, todavía retenido, gritó, «¡Papá, no le escuches! ¡Es solo un criminal!» Nathan se volvió hacia Derek, una sonrisa fría apareció en su boca. ¿Un criminal? Quizás, pero al menos no asesiné a una anciana inocente porque se negó a renunciar a lo que era suyo. Se volvió hacia Richard y sacó una pequeña grabadora de su bolsillo. Acabas de confesarlo todo, Morrison. Obligar a Margaret Hayes a renunciar a sus acciones, amenazar a su nieta, envenenarla. Todo ha sido grabado. Richard miró la grabadora con horror. No puedes hacer eso. No tienes derecho. Puedo matarte ahora mismo, dijo Nathan con calma, como si estuviera hablando del tiempo. Nadie encontraría jamás tu cuerpo. Eso es lo que he querido hacer durante 20 años, desde el día en que supe lo que le hiciste a la mujer que me salvó la vida. Hizo una pausa, dejando que el miedo se hundiera en los huesos de Richard. Pero la muerte es demasiado fácil para ti, continuó Nathan. Quiero que vivas. Quiero que veas cómo todo lo que construiste se derrumba. Quiero que veas a tu hijo ser arrestado, a tu empresa quebrar, a tu reputación destruida. Quiero que vivas lo suficiente para ver todo eso
y te despiertes cada día sabiendo que esta es la consecuencia de lo que hiciste. Nathan se volvió hacia Scarlett y su voz se suavizó. Esta es tu elección. ¿Cómo quieres manejarlos? Scarlett miró a Richard Morrison y a Derek, a los hombres que habían matado a su abuela, que habían intentado arruinar la vida de Scarlett. Quería que murieran. Quería que sufrieran como había sufrido Margaret. Pero entonces pensó en Margaret, en la mujer que le había enseñado que la dignidad importaba más que la venganza. Entréguenlos a la ley, dijo. Su voz temblaba pero era firme. Quiero que el mundo entero sepa quiénes son sus asesinos. Nathan asintió, con respeto en sus ojos. Como desees. 2 semanas después de la horrible noche en el almacén, se celebró la reunión anual de accionistas del Ridgeway Bank en el salón más grande del edificio, cuyas imponentes paredes de cristal reflejaban el sol de la mañana de Chicago. Cientos de personas con trajes caros estaban sentadas esperando lo que creían que sería una mera formalidad rutinaria. Jonathan Pierce estaba en el podio con la expresión confiada de un hombre que se creía intocable, ajeno a que su mundo estaba a punto de colapsar por completo. Justo cuando Jonathan estaba a punto de abrir la reunión, las puertas del salón se abrieron de golpe. Scarlett Hayes entró. Su entrada silenció a toda la sala a la vez. Ya no era la mujer desesperada con los ojos vacíos y sin dormir y la ropa arrugada de semanas atrás. Era alguien transformada. Llevaba un elegante traje negro con el pelo recogido en un moño pulcro. Un maletín de cuero en la mano contenía todo lo que necesitaba para destruir a las personas que habían matado a su abuela. Nathan Blackwell estaba a su lado junto con Vincent y un equipo de sus abogados. Detrás de ellos había 2 policías de paisano a los que Scarlett había contactado anteriormente. Jonathan la vio y su rostro parpadeó, pero se recuperó rápidamente. Le dijo que era una reunión privada para accionistas. Ella no tenía derecho a estar allí. Scarlett respondió con una voz que resonó por el silencioso salón. Sí tenía derecho. Era la heredera legítima de Margaret Hayes, que poseía el 25% de este banco. Tenía pruebas para demostrarlo. Dio un paso adelante sin temblar a pesar de que cientos de ojos la seguían. Abrió el maletín y colocó un grueso archivo sobre la mesa frente a los miembros de la Junta. Levantó el acuerdo de transferencia de acciones que Jonathan Pierce y Richard Morrison afirmaban que su abuela había firmado hace 20 años. Luego levantó los resultados de 3 expertos independientes en firmas que confirmaban que la firma era falsa. Susurros recorrieron el salón. Jonathan intentó interrumpir y desestimarlo como infundado, pero Scarlett lo interrumpió. Dijo que no había terminado. Sacó una unidad USB y la conectó a la computadora que alimentaba la pantalla gigante. Le dijo a la sala que era una grabación de audio de una conversación entre Richard Morrison y su hijo Derek Morrison. En esa grabación, Sean y Wendy admitieron que habían obligado a su abuela a renunciar a sus acciones amenazando a Scarlett cuando tenía 7 años. Pulsó reproducir. La voz de Richard Morrison llenó el salón. Margaret Hayes no murió de enfermedad. Murió porque querían que muriera. Alguien la envenenó lentamente durante medio año. El salón estalló. La gente se levantó y gritó exigiendo explicaciones. Algunos accionistas miraron a Jonathan Pierce con horror. Otros ya estaban llamando a sus abogados. Jonathan se quedó paralizado con la cara blanca como el papel. Su boca se abrió, pero no pudo formar palabras. Scarlett continuó sin darle a nadie la oportunidad de detenerla. Presentó pruebas adicionales de que Derek Morrison había malversado fondos del banco durante los últimos 5 años. Colocó otro grueso archivo de informes financieros falsificados y transacciones ilegales con su firma. Jonathan luchó por recuperar el control. Insistió en que la Junta revisaría las acusaciones en una reunión separada. Ordenó a Scarlett que se fuera, pero uno de los policías de paisano se adelantó. Sacó su placa y se presentó como el Detective Harrison del Departamento de Policía de Chicago. Declaró que tenían órdenes de arresto para Richard Morrison y Derek Morrison por envenenamiento, fraude financiero y coacción. Jonathan Pierce también sería convocado para interrogarlos sobre su papel. Entonces las puertas se abrieron de nuevo.
2 oficiales adicionales escoltaron a Richard Morrison y Derek Morrison a salones posados. Richard parecía haber envejecido 20 años en 2 semanas. Su rostro estaba ceniciento. Sus ojos estaban vacíos. Derek todavía luchaba y gritaba que era una conspiración. Los estaban incriminando. Nadie escuchó. Un miembro de la junta se levantó con la voz temblorosa de shock. Propuso una votación de emergencia para destituir a Jonathan Pierce como director ejecutivo y congelar todos los activos bancarios relacionados con la familia Morrison. Otro apoyó inmediatamente la moción. La votación fue rápida. Manos se levantaron. Voces estuvieron de acuerdo. En menos de 5 minutos, Jonathan Pierce fue destituido por un resultado casi unánime. Se quedó allí viendo cómo el imperio que había construido sobre el engaño y el crimen se desmoronaba ante sus ojos. Cuando la policía sacó a Richard y Derek del salón, Scarlett los vio irse. Se dio cuenta de que no sentía el triunfo que había imaginado, solo vacío y una profunda tristeza. Porque incluso con justicia hecha, Margaret no podía volver. Nathan se acercó a su lado y le puso una mano en el hombro. Le dijo que lo había logrado. Su abuela podía descansar ahora. Scarlett levantó la vista hacia la pantalla gigante donde la fotografía de Margaret de la ceremonia de inauguración del banco hace 20 años aún brillaba. Su abuela sonreía con ojos brillantes llenos de orgullo por lo que había construido. Scarlett susurró entre lágrimas que le corrían por las mejillas. Lo había logrado. Lo había recuperado todo por ella. Habían pasado 2 semanas desde la horrible noche en el almacén. Richard Morrison y Derek Morrison fueron condenados por envenenamiento, fraude financiero y coacción. Jonathan Pierce fue destituido de su cargo y ahora se enfrentaba a una avalancha de acusaciones por ocultar delitos y complicidad. Brooke Collins, la mujer que una vez humilló a Scarlett en público, ahora era repudiada por la sociedad cuando la verdad sobre su relación con Derek y sus sucios planes salieron a la luz. Y Scarlett Hayes, la mujer que había sido arrojada a la lluvia con las manos vacías, ahora se sentaba en el puesto más alto del Ridgeway Bank como presidenta de la junta. Su oficina daba a toda Chicago, la ciudad que la había visto ascender desde el abismo de la desesperación a la cima del poder. Sobre su escritorio, junto a pilas de archivos críticos, estaba la fotografía de Margaret, la que Scarlett había sacado de la habitación oculta. Cada día antes de comenzar su trabajo, Scarlett miraba esa imagen y se recordaba a sí misma lo que Margaret había sacrificado, la razón por la que tenía que seguir adelante. Scarlett no usó su poder para vengarse, ni para vivir en el lujo en el que se habían complacido sus predecesores. Estableció una fundación benéfica a nombre de Margaret Hayes para apoyar a mujeres atrapadas en la violencia doméstica y a niños huérfanos sin a quién recurrir. Cambió las políticas de préstamos del banco, creando caminos para que las personas en circunstancias difíciles accedieran a capital y construyeran nuevas vidas. Sabía que Margaret lo habría querido, convertir el imperio que Margaret había ayudado a construir en un lugar que ofreciera esperanza en lugar de dolor. Y durante esos 3 meses, Nathan Blackwell se mantuvo a su lado. Ya no era solo un protector, cumpliendo una promesa a Margaret. Se había convertido en la persona en la que Scarlett más confiaba, la persona en la que podía apoyarse cuando estaba cansada, la persona que quería ver cada mañana al despertar y cada noche antes de entregarse al sueño. Su relación creció lentamente, nunca apresurada, como 2 personas que sabían demasiado bien lo que significaba ser herido, y por lo tanto, elegían cada paso con cuidado. Pero ambos sabían que habían encontrado algo raro el uno en el otro. Una tarde de finales de otoño, cuando las hojas amarillas caían espesas sobre las calles de Chicago, Scarlett y Nathan se pararon frente a la tumba de Margaret en un cementerio suburbano. Scarlett colocó un ramo de rosas blancas sobre la lápida, las que más le gustaban a Margaret. Luego se arrodilló y trazó las letras talladas con las yemas de los dedos. «Abuela», susurró, con la voz quebrada, «lo hice. Recuperé todo lo que me robaste. Los llevé ante la justicia. Y cada día intento ser digna de lo que renunciaste por mí». Nathan se quedó en silencio a su lado, dándole el espacio que necesitaba con su abuela. Cuando Scarlett se levantó,
Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Él tomó su mano. Su mano era cálida y firme, como una promesa que no necesitaba palabras. Tu abuela me dijo algo antes de que me fuera hace 20 años, dijo Nathan, su voz baja y gentil. Dijo que su nieta se convertiría en una mujer fuerte, pero que llegaría un momento en que necesitaría a alguien que nunca la abandonaría. Scarlett lo miró y vio en esos ojos grises una suavidad que rara vez permitía que nadie viera. Cumplí mi promesa de protegerte, continuó Nathan, apretando su mano un poco más fuerte. Y la seguiré cumpliendo, no porque le deba a Margaret Hayes, sino porque quiero estar contigo, Scarlett. Nunca te dejaré. Scarlett sonrió entre lágrimas, y por primera vez en lo que pareció una eternidad, se sintió verdaderamente feliz. Inclinó la cabeza sobre el hombro de Nathan, miró hacia la tumba de Margaret, y supo que su abuela les estaba sonriendo desde algún lugar lejano. Gracias, abuela, susurró al viento. Gracias por todo. Se quedaron allí en silencio. Dos figuras apoyadas la una en la otra, en el silencioso cementerio, dejando que el doloroso pasado se disolviera en las hojas amarillas que caían, dejando que un nuevo futuro comenzara a abrirse como los últimos rayos del sol de la tarde rompiendo a través de las nubes. Y así, la historia de Scarlett Hayes llegó a su fin, no con dolor y pérdida, sino con esperanza y amor. Demostró que cuando las personas te quitan todo lo que tienes, esperan que te encojas y te rompas. Pero en el momento en que decides que mereces más, en el momento en que te levantas y luchas por ti misma, el mundo entero tiene que cambiar contigo. Esta historia nos deja lecciones profundas sobre la vida. Primero, nunca subestimes la fuerza de una mujer empujada al límite. Segundo, el amor y el sacrificio de la familia pueden superar cualquier prueba del tiempo. Tercero, la justicia puede llegar tarde, pero llegará si no nos rendimos. Y finalmente, en un mundo lleno de traición y engaño, todavía hay personas dispuestas a cumplir sus promesas y a estar a tu lado cuando más lo necesitas. Gracias por acompañarnos en la historia hasta el final. Si te ha conmovido, tómate un segundo para suscribirte a nuestro canal, dale a me gusta y comparte este video para que más personas puedan escuchar historias significativas como esta todos los días. Realmente nos encantaría saber cómo te sentiste después de escuchar la historia de Scarlett. ¿Alguna vez has vivido un momento que sintieras como si lo hubieras perdido todo? ¿Alguna vez has conocido a alguien dispuesto a estar a tu lado en tus momentos más difíciles? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Siempre queremos escuchar las historias y los sentimientos que provienen de lo más profundo de tu corazón, porque esas comparticiones son la mayor motivación para que sigamos brindándote contenido de alta calidad. Deseamos a todos los que ven este video buena salud, una vida feliz y días llenos de alegría. Que siempre encuentres luz al final del túnel, sin importar cuán oscuro se vuelva el camino. Adiós, y nos vemos de nuevo en el próximo video.